Llevo más de 3 años trabajando como guardia nocturno. El horario es pesado, pero me gusta la tranquilidad de la noche. No hay clientes, no hay ruido, solo el zumbido constante de las lámparas y mis pasos rebotando entre los pasillos. Todo cambió hace unas semanas. Aquella noche era como cualquier otra. Hacía frío, lloviznaba afuera y el ambiente dentro de la tienda era aún más silencioso de lo normal. Me tocaba hacer el primer rondín a eso de las 11:30 de la noche. Caminaba con mi linterna, revisando que todo estuviera cerrado, sin filtraciones ni alarmas activadas. Cuando pasé por el área de ropa femenina, sentí algo que no supe explicar. Una especie de incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Detuve mis pasos frente a la vitrina principal. Ahí estaba ella. Era un maniquí de cuerpo completo, vestido con un abrigo rojo y un sombrero elegante. La habían colocado frente al ventanal para que la vieran desde la calle, pero esa noche, con la lluvia y la oscuridad, parecía más una figura olvidada que un recurso de marketing. Lo que me inquietó no fue su ropa, sino su postura. Estoy seguro de que el día anterior tenía los brazos rectos, pegados al cuerpo, pero ahora uno de sus brazos estaba ligeramente doblado, con la mano apuntando hacia el cristal. La cabeza también estaba ligeramente girada hacia la izquierda, como si mirara la calle, o como si me mirara a mí. Me acerqué, intrigado. Pensé que tal vez alguien del turno de la tarde la había movido y no lo noté. Pero al ver su rostro, ese rostro inexpresivo, sin ojos reales, sin boca, sin cejas, sentí un pequeño escalofrío. Me reí nervioso y seguí caminando. Mauricio, ya estás viendo cosas, me dije. Pero cuando terminé el rondín y volví a pasar por la vitrina 1 hora más tarde, la mano del maniquí ya no apuntaba al cristal. Ahora estaba levantada, como saludando, y yo no había escuchado ni un solo ruido. Esa noche terminé el turno más intranquilo de lo normal. No hubo ruidos, ni alarmas, ni absolutamente nada fuera de lugar, salvo el maniquí. Durante el resto de mi guardia, evité pasar por esa zona, y no porque creyera en cosas paranormales, sino porque algo en su postura me generaba una incomodidad difícil de explicar, como si tuviera presencia, como si en lugar de ser un objeto, fuera un testigo silencioso de algo que yo no debía ver. A la mañana siguiente, antes de irme, decidí revisar las cámaras de seguridad desde el monitor de la caseta. Siempre grabamos toda la tienda, con especial atención a las vitrinas. Avancé el metraje de la noche, buscando el momento en que pasé por ahí. Ahí estaba yo, caminando con la linterna. Luego, me detengo frente a la vitrina y observo al maniquí. Todo normal. Pero cuando adelanté unos minutos más, me congelé. La imagen era clara, muy clara. La cámara mostraba la vitrina completamente vacía por unos segundos, como si el maniquí se hubiera esfumado. Luego, sin explicación, el video parpadeó y apareció el maniquí de nuevo, pero en una postura distinta. Un brazo extendido, la cabeza girada más hacia adentro, como si estuviera regresando a su lugar. Retrocedí, repetí. Lo mismo. Cada vez que la cámara llegaba a ese punto, el maniquí desaparecía por unos frames y luego reaparecía en otra posición, como si se hubiera movido en el único instante en que las cámaras no grababan. Me sudaban las manos. Sentí un vacío en el estómago. Era imposible. Nadie había entrado. Yo no me había dormido y no había forma de mover ese maniquí sin desatornillarlo del soporte interno. Intenté reportarlo al supervisor, pero cuando él revisó los videos desde su oficina,
La grabación ya no mostraba lo mismo. Todo se veía normal. Ni parpadeos, ni movimientos, ni desapariciones. Y entonces me dijo algo que no esperaba. ¿Sabías que esa vitrina la evitaban los otros guardias también? Me quedé callado. Él solo agregó: nadie lo habla, pero todos los que han trabajado aquí por la noche han tenido problemas con ese maniquí. Después de lo que vi o creí ver en las cámaras, decidí que no quería volver a trabajar cerca de esa vitrina. Pero la tienda tenía sus rutas marcadas y mi siguiente turno me asignó justo al área de exhibiciones. Intenté mantenerme ocupado con el inventario y los chequeos de rutina, evitando mirar directamente al maniquí. Pero el ambiente se sentía denso, como si algo me observara constantemente desde ese rincón. Y lo peor era que no podía evitar girar la cabeza. Cada tanto me encontraba mirándolo, como si esperara encontrarlo en otra pose, como si mi subconsciente necesitara confirmar que no estaba loco. Una noche, mientras recorría los pasillos en penumbra, escuché un golpecito suave. Tac, tac, tac. Era metálico, rítmico. Provenía del pasillo de las vitrinas. Avancé con la linterna temblando entre mis dedos. El sonido se detuvo. Solo quedaba el zumbido de los fluorescentes. Y entonces lo vi. La mano del maniquí estaba apoyada contra el vidrio. Desde adentro, eso no era parte de su pose habitual. Nunca lo había estado. Retrocedí instintivamente, y el reflejo de la linterna me mostró algo más. Su rostro estaba más inclinado, como si tratara de mirar hacia afuera, hacia mí. Corrí de ahí. Cerré la puerta de seguridad que daba al área de vitrinas y me refugié en la caseta. Intenté convencerme de que estaba agotado, que mi mente me jugaba trucos, pero algo no cuadraba. Esa misma noche soñé con él. Estaba atrapado dentro de la vitrina, rodeado de vidrio. No podía moverme. Y frente a mí estaba el maniquí, pero ya no era de plástico. Tenía piel pálida, ojos vacíos y una boca apenas abierta, murmurando cosas que no entendía. Me hablaba sin voz, y cada vez que intentaba alejarme, su mano golpeaba el vidrio. Tac, tac, tac. Me desperté empapado en sudor, y cuando fui a lavarme la cara al baño de empleados, encontré un cabello sintético y rubio atascado en el lavabo. El maniquí no tenía peluca. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar de nuevo las cámaras, esperando que todo fuera parte de mi imaginación. Pero el video de la noche anterior no aparecía. Solo había una franja negra, una interrupción justo entre las 2:47 de la mañana y las 3:01 de la mañana. Intenté reportarlo como un fallo técnico, pero el supervisor solo me dijo que seguramente no había encendido bien la grabación. Nadie me tomó en serio. Volví al pasillo de vitrinas. La luz natural del día hacía que todo se viera más inocente, casi ridículo. Pero el maniquí seguía con la mano pegada al cristal. Nadie más lo notó. Siempre ha estado así, me dijeron, pero yo lo recordaba diferente. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Había una huella en el vidrio, justo donde estaba su mano. Pero no era una marca plástica o limpia. Tenía grasa, como si fuera una huella humana real. Me acerqué lentamente. El contorno de los dedos era demasiado perfecto, como si algo con carne y hueso hubiera presionado su mano ahí desde adentro. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Un bromista, un empleado jugando, algún tipo de ilusión óptica. Pero nada justificaba lo que sucedía. Y entonces lo escuché otra vez. Un golpe seco,
como si alguien tocara desde adentro de la vitrina. Tac-tic, me quedé congelado, respirando con dificultad. Sentía el corazón en la garganta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, casi en un susurro. No hubo respuesta, solo un leve crujido. Y entonces, el maniquí giró ligeramente la cabeza. Fue apenas unos grados, casi imperceptible, pero suficiente para que mis piernas reaccionaran antes que mi mente. Corrí fuera del área, pasé por la caseta de vigilancia y no paré hasta estar en la calle. Ya no se trataba solo de miedo. Sentía que algo estaba vivo ahí adentro, disfrazado de plástico, y que había empezado a notarme, a observarme. Esa noche decidí que no volvería, pero el problema era que el maniquí ya sabía quién era yo. Intenté dejar todo atrás. Renuncié al trabajo sin dar explicaciones. Inventé una excusa cualquiera. Problemas personales. Lo único que quería era poner distancia entre mí y ese lugar. Entre mí y esa cosa que me había estado mirando desde el cristal. Durante los primeros días funcionó. Dormía con cierta paz, aunque aún tenía pesadillas. Pero lo más inquietante no era lo que soñaba, sino lo que empecé a ver en la vida real. El primer incidente ocurrió en una tienda de ropa del centro. Pasaba por ahí con unos amigos, cuando una figura en el aparador captó mi atención. Me detuve en seco. Era un maniquí femenino, como muchos otros, pero su postura, su gesto, era igual al del maniquí del museo. Incluso tenía la cabeza apenas ladeada, los dedos extendidos, y esa sonrisa diminuta que antes juraría que no estaba. Pensé que solo era mi mente jugándome trucos. Me alejé. Me obligué a no mirar atrás. Pero luego empezó a repetirse. Cada vez que entraba a una tienda con vitrinas, encontraba un maniquí con los mismos rasgos, misma pose, misma expresión. No importaba si era una zapatería, una boutique, un centro comercial, incluso en una tienda de segunda mano. Hasta que una tarde, mientras estaba sentado en el transporte público, vi uno dentro del camión, cerca del fondo. Un maniquí, quieto, con la cabeza girada hacia mí. Los demás pasajeros no lo notaban, solo yo. Me levanté de inmediato y bajé antes de mi parada. Esa noche, revisando mi celular, encontré una foto en mi galería que yo no recordaba haber tomado. Era de mi recámara, y en el rincón, junto a la ventana, estaba ella, la figura, el maniquí, mirándome desde la penumbra, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Y con eso entendí la verdad que más miedo me dio aceptar. No importa a dónde me mude, a qué ciudad vaya, ya no soy yo quien la ve, es ella quien me está siguiendo. Después de ver esa foto, no volví a dormir bien. Cada sombra en mi cuarto se volvió sospechosa. Cada reflejo en los espejos, un posible aviso. Cambié las cortinas, quité los espejos, tapé cada rincón con cobijas. Me obsesioné. Y lo peor es que sentía que algo me observaba todo el tiempo. Empecé a escuchar crujidos en el piso por la noche, como si alguien descalzo caminara muy despacio por la madera. Una madrugada, el ruido fue tan claro que tomé valor. Agarré mi celular con la linterna encendida y me levanté. Revisé toda la casa. Todo parecía normal, hasta que llegué al baño. La puerta estaba entreabierta y del otro lado de la cortina de la regadera se veía una silueta, alta, femenina, inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Me acerqué paso a paso, intentando no hacer ruido. Cuando estuve a unos centímetros, extendí la mano y corrí la cortina de golpe. Nada,
No había nadie. Respiré aliviado. Pensé que había sido solo mi imaginación. Pero al girarme para salir del baño, algo me hizo mirar hacia el espejo del lavabo. Y ahí estaba, reflejada, detrás de mí, la figura blanca, sin ojos, sin vida, pero con la cabeza inclinada y esa maldita sonrisa torcida. Me giré de inmediato. Y de nuevo, nadie. Ese fue el momento en el que entendí que no era un objeto físico, que no estaba viendo al maniquí en sí, sino lo que lo habitaba, una presencia, un ente. Y entonces todo cobró sentido, la sensación de estar vigilado, las fotos que aparecían solas en mi celular, las figuras en otras vitrinas. No era el maniquí el que se movía, era algo que usaba al maniquí como disfraz, y ahora se estaba manifestando sin necesidad de él. Desde aquella noche he evitado los espejos, tapé todos en mi casa, incluso rompí algunos. Ya no confío en ningún reflejo, ni en los del agua, ni en las ventanas oscuras, porque entendí algo aterrador. Ella solo se manifiesta en reflejos. No camina por la casa, no arrastra cadenas, no tira cosas. Solo aparece cuando tú no estás viendo directo, solo cuando la luz, el ángulo o el vidrio la invitan a existir. Pasé semanas obsesionado buscando respuestas. Consulté foros, blogs de lo oculto, incluso contacté a una mujer que se hacía llamar lectora de objetos malditos. Le mandé la fotografía. Ella tardó días en contestar, pero cuando lo hizo, su mensaje fue claro. Eso no es un espíritu cualquiera, es un parásito. Habita en imágenes, se alimenta de tu atención. No lo mires directo, no lo recuerdes, no lo compartas. Demasiado tarde, porque el maniquí, o lo que fuera que lo habitaba, ya había entrado en mi vida. Y no como una figura inmóvil en una vitrina, sino como una sombra blanca que se refleja, se arrastra, se ríe desde los vidrios empañados. Una sombra que se oculta justo en el rincón del ojo, que a veces aparece en la cámara frontal cuando desbloqueas el celular, que a veces se mueve detrás de ti cuando estás viendo una pantalla negra. Y no importa cuántas veces cambies de casa, de ciudad, de país, mientras exista una superficie que refleje, ella puede encontrarte. Así que, si estás leyendo esto en tu celular o en la pantalla de tu computadora, quizá, solo quizá, ya la estás reflejando tú también.